Buen día. En primer lugar, quiero expresar mi satisfacción de encontrarme de nuevo en esta fundación Saus de Tulio Vargas, que conozco, respeto y admiro desde hace mucho tiempo. Agradezco profundamente a la fundación, en particular a mi amigo Vinicius Bu, que transmitió la invitación. Agradezco que me hayan invitado, permitiéndome estar aquí con ustedes hoy. Para facilitar la expresión rápida de ideas no siempre sencillas, voy a hablar en español, pero no tengo ningún problema en entender portugués, o sea que en la interacción yo creo que podemos entendernos. Vamos, ustedes y yo, todos a hablar lentamente y así nos entendemos mucho mejor. Bueno, yo creo que la comunicación es un tema central hoy día con relación al poder. Y el poder, como sabemos, las relaciones de poder son el fundamento de la organización de las instituciones y de la sociedad en su conjunto. Diría que las relaciones de poder son el ADN de las sociedades, porque de ahí se deriva todo lo demás. Pero lo importante entonces es saber cómo funciona y cómo se transforma la construcción de esas relaciones de poder. Y mi investigación desde hace bastantes años, intentando centrarme en ese tema, me llevó a la propuesta de que el poder fundamentalmente reside en las mentes de las personas. En la historia y en la teoría social a través de la historia tenemos fundamentalmente dos grandes interpretaciones del poder: poder basado en la coerción y el poder basado en la persuasión. Y las dos interaccionan y se influencian mutuamente, pero yo diría que lo que podemos observar empíricamente es que el poder que se basa solo en la coerción es un poder débil. Es un poder débil porque siempre hay otras formas de escapar a la coerción y en algún momento se rompe esa dependencia. En ese sentido, las viejas teorías, digamos, desde Hobbes hasta las tendencias contemporáneas, sobre todo de Max Weber, lo fundamental, la matriz de muchas otras teorías del poder, de que el Estado es el repositorio del poder y que se basa en el monopolio legítimo de la violencia. Yo diría sí, y no diría legítimo, en el monopolio de la violencia. Pero para que esa violencia se pueda ejercer establemente y de forma duradera, hace falta construir formas de consenso o, como mínimo, formas de resignación, de que no hay alternativa, de que eso es lo que hay que hacer. Entonces, si eso es así, si el poder fundamentalmente, tanto en las relaciones de dominación como de contradominación, yo cuando hablo de poder siempre hablo al mismo tiempo de contrapoder, sea el poder de las instituciones o el contrapoder que se gesta en las sociedades a través de movimientos sociales de resistencia y transformación. Siempre son relaciones, las dos cosas, pero ambas tienen algo en común. La batalla se juega en las mentes de las personas. Y si decimos eso, decimos comunicación, porque lo que define a la especie humana es que somos animales sociales y que por consiguiente, de hecho todos los animales son sociales, pero algunos mucho más inteligentes que los humanos, pero en realidad la comunicación
cognitiva y consciente es lo que nos caracteriza. Y, por consiguiente, las formas de comunicación son decisivas para no solamente entender, sino actuar sobre y transformar las relaciones de poder. Es a través del debate y, en último término, las luchas que se libran en las mentes de las personas cómo se configuran las relaciones de poder en todas las sociedades, en todas. Eso no es distintivo de nuestra sociedad, aunque la llamemos de información y comunicación, la llamamos así por la transformación de las tecnologías de información y comunicación. Pero todas las sociedades en la historia han sido sociedades de la información y de la comunicación. La información siempre ha sido lo decisivo en el poder y la riqueza, y la comunicación siempre ha sido la forma de construcción de lo social y, en particular, de las relaciones de poder. Si esto es así, la transformación organizativa, institucional, tecnológica de la comunicación desplaza y reorganiza las formas de construcción del poder. Y lo que hemos observado en los últimos 25 años, en la transición a lo que descriptivamente hemos llamado la era de la información, es un cierto desplazamiento, no total, pero muy importante, de la construcción de la comunicación social, la comunicación socializada, de los grandes medios de comunicación, de los medios de comunicación de masas, a las redes sociales de comunicación. Como ha dicho el profesor Rödiger, lo nuevo normal es la comunicación en tiempo real en las redes sociales. Y esto tiene enormes consecuencias. Ha habido, curiosamente, una disociación en las formas de existencia de la información y la comunicación. La información, por la capacidad tanto de las corporaciones que controlan el tráfico en las redes sociales, como de las agencias estatales que controlan y vigilan la información está cada vez más concentrada, pero la comunicación está cada vez más descentralizada. Son dos procesos que interactúan, porque como la comunicación se abre a todos, está absolutamente descentralizada, precisamente por eso, quienes controlan y vigilan y utilizan esas redes de comunicación tienen toda la información. Es exactamente ese movimiento que creo que es fundamental. Cuanto más comunicamos, cuanto más participamos, más al mismo tiempo somos vigilados, nuestra información es concentrada y por consiguiente los poderes fácticos de todo tipo nunca han tenido tanta información sobre la sociedad y sobre los ciudadanos. Y al mismo tiempo los ciudadanos nunca hemos tenido tanta capacidad de comunicación sobre el conjunto de las personas e incluso potencialmente la capacidad de también vigilar a los que nos vigilan, porque eso es otro elemento que hay que constatar. Siempre digo que uno de los controles sociales más importantes que hay hoy día es que cualquier persona con un smartphone conectado, y obviamente en general conectados, tenemos una enorme capacidad de denuncia de todo. Cualquier político o financiero o persona poderosa que ande por el mundo, miles, millones de personas lo pueden sorprender, registrar y en 10 segundos está en la red y expuesto a todo el mundo. Eso es un poder importante. Es un poder importante porque para no estar expuestos a este control comunicativo y visual de los ciudadanos, los poderosos tienen que andar siempre escondiéndose
Digo escondiéndose porque todos los poderosos hacen algo que no les gustaría que se supiera, todos, no hay ninguna excepción. Entonces, por eso, lo paradójico en esta época es que son los poderosos los que han pasado a la clandestinidad en términos de su práctica social. Entonces, ha habido un desplazamiento de la comunicación de masas a lo que yo llamo la autocomunicación de masas, es decir, las redes sociales y la construcción constante en tiempo real, exactamente, de la capacidad de interrelación, de comunicación y por consiguiente de construcción de sistemas de representación mental a partir de los cuales guiamos nuestro comportamiento. Políticamente, en los procesos de poder, ha habido una pérdida, paradójicamente, una pérdida de poder de los grandes medios de comunicación. Hoy día, las campañas políticas, los procesos de confrontación política no se deciden en los medios de comunicación, se deciden fundamentalmente en las redes sociales, a partir de los cuales los medios de comunicación construyen su propia narrativa, que es constantemente modificada en las redes sociales. Esto es una transformación de una enorme profundidad. Y los ejemplos abundan y ahora me referiré a alguno de ellos. Pero si decimos esto, si lo observamos empíricamente, hay que entender cuál es el sistema mental de construcción de narrativas y de recepción de mensajes. Y aquí hay algo que me parece absolutamente fundamental, que está explicando en gran parte las transformaciones políticas que vivimos en todo el mundo. Y es que la neurociencia social, que es un campo en expansión de la neurociencia científica, no de las hipótesis, no de las teorías, de los resultados empíricamente observados y constatados, tanto clínicamente como a través de resonancias magnéticas. Uno de los temas básicos de la neurociencia social, no sé, trabajos como los de Antonio Damasio, por ejemplo, muestran, pero hay muchos otros, muestran que fundamentalmente somos, como humanos, sobre todo animales emocionales. La idea de que somos entes racionales está superada científicamente. Nos movemos por emociones, fundamentalmente, y utilizamos nuestra capacidad de razonamiento para racionalizar nuestras emociones. Primero decidimos lo que queremos hacer, primero decidimos lo que queremos creer, y en función de eso, filtramos los mensajes, recibimos los mensajes que queremos recibir y bloqueamos los mensajes que no queremos recibir, en la vida personal, en la vida económica, en la vida política. Miren, un tema básico en este sentido es que los resultados ya tradicionales de la investigación en comunicación política muestran que miramos los programas de televisión con los que sabemos que vamos a estar de acuerdo. Leemos la prensa con la que sabemos que en general vamos a estar de acuerdo. Y no leemos ninguno de los periódicos con los que no estamos de acuerdo. Porque no queremos disgustarnos. Y debatir todo el día con todos los mensajes que recibimos es muy cansado. Entonces, como regla general, aunque obviamente hay excepciones, digamos los investigadores sociales, la gente altamente consciente en términos políticos, pero como regla general, la relación con los sistemas de comunicación, tanto de los grandes medios de masas como de las redes sociales, nuestra relación es no para informarnos, sino para confirmarnos. Y por eso, en las redes sociales nos organizamos en grupos de afinidad y combatimos los grupos no afines. Y la interacción es una interacción basada en una toma de posición mental previa
que se refiere a nuestra construcción. Esa construcción, que es emocional, es lo que nos gusta o nos disgusta. Estos son resultados, no son ideas generales. Pues bien, las consecuencias que tiene es que, entre otras cosas, destruye, perdonen que lo diga, la arquitectura cultural política de la izquierda tradicional. En todos los países, la izquierda siempre ha pensado, mucho más que la derecha alguna vez, pero la izquierda sobre todo, que si tenemos una política muy pensada, muy analizada, preparada por la Fundación Getúlio Vargas, con todos los datos y toda la demostración. Tenemos esa política, y esa política corresponde a los intereses de la sociedad. Así ganamos. Tenemos un programa, vamos a elecciones o a debates con ese programa, y ese programa se impone porque es el más racional, el mejor, el posible, etc. Pues no funciona así, porque depende de cómo ese programa desencadena emociones positivas o negativas. Y ahí entramos en otro mundo. Y por eso la gente más progresista en todos los países pasamos nuestro tiempo indignándonos de que no nos entienden. Pero ¿cómo pueden ser tan brutos? Pero es imposible. ¿Cómo pueden pensar que la ciencia no existe? ¿Cómo pueden pensar que las vacunas son negativas? ¿Cómo pueden pensar que las mujeres son inferiores? Pues sí, porque, entre otras cosas, les conviene. Las vacunas son un poquitín más complicado, es más bien una reacción contra la ciencia partiendo de las religiones más oscurantistas, pero eso tiene también una raíz emocional. Con lo cual, este análisis de la política emocional me parece que es fundamental y que es la base de entender lo que está pasando en gran parte del mundo. ¿Qué quiere decir ello? Que cuando vemos las movilizaciones políticas en torno a demagogos, en torno a programas de regresión social, lo primero que hay que hacer es intentar entender por qué las personas piensan así, o sea, sienten así. ¿Por qué? Porque si no, el desprecio a lo reaccionario acaba en un elitismo autodestructivo. Y allí, entonces, el problema es que la democracia por la que tanto hemos luchado, obviamente, es el instrumento para que estas emociones negativas mayoritarias se conviertan en poder en las instituciones, por democracia. Recuerden siempre, la democracia no garantiza la libertad. La libertad es lo que necesita y garantiza la democracia. Pero la democracia, Hitler fue elegido democráticamente. Y sin hacer paralelos excesivos, los estudios que he ido realizando en los últimos 5 años sobre esta transformación en los sistemas políticos del mundo muestran que estamos en una nueva época de lo que Lukács llamó el asalto a la razón. Fíjense en los años 30. Yo no soy de los que dicen estamos otra vez en los años 30, pero hay mecanismos como el asalto a la razón que sí reproducen la misma situación de incertidumbre, y ante la incertidumbre de los grandes sistemas, de las instituciones, ante la crisis de legitimidad de las instituciones políticas, lo que tenemos entonces es agarrarnos a nuestras certidumbres, a nuestras identidades fundamentales, aquello en lo que estamos de acuerdo. Miren, los estudios que he resumido muy sintéticamente en mi libro más reciente, Ruptura, la crisis de la democracia liberal, que está publicado en Brasil también, muestran cómo ese factor, tanto emocional como de crisis de la legitimidad institucional, explica Trump.
explica la elección de Trump, explica Brexit, explica el ascenso de la extrema derecha nacionalista y cuasi fascista en el conjunto de las democracias europeas. Y explica Brasil también. Ustedes, desgraciadamente, no son únicos ni originales, sino que lo que está pasando en Brasil forma parte de un proceso mucho más amplio, en que emociones negativas en términos de derechos humanos son mayoritarias en grandes sectores de la población. Y en realidad se combina esta construcción subjetiva con algo más institucional, más objetivo, que es la crisis de legitimidad política, que tiene causas no solo subjetivas, sino también estructurales. En el caso de Europa, muy claramente, pues la crisis financiera y la obvia colusión entre las instituciones políticas y los sistemas financieros para el manejo de la crisis. Fue no tanto la crisis, sino la gestión de la crisis en función de los intereses de la élite financiera por encima de las élites de los ciudadanos. Es decir, se hizo una redistribución regresiva. Se tomaron los impuestos de los ciudadanos para apoyar a las élites financieras que habían provocado la crisis. Ese manejo fue la crisis de legitimidad. Y más allá de esto, la crisis de la democracia representativa en términos de la construcción de una clase política, como en Brasil, en todas partes, que se ha ido encerrando en sí misma, viviendo en un mundo en que hay desacuerdos y hay debates y hay luchas, pero hay un acuerdo fundamental. El poder somos nosotros. Nosotros monopolizamos el poder y solo se entra en el circuito que políticamente los partidos políticos dominantes y establecidos deciden, dejando fuera cualquier intento de renovación o que cuando llega aire nuevo, sangre fresca, inmediatamente se coopta y se integra en el sistema. Entonces, vivimos en un mundo en cambio estructural fundamental. Todos sabemos, globalización, transformación cultural, multietnicidad, multiculturalismo y algo muy importante, una extraordinaria revolución tecnológica que en gran parte es ignorada e incontrolada. Y las personas tienen miedo a las tecnologías. Los jóvenes se agarran rápido a sus tecnologías de móviles y de redes sociales porque Internet tecnológicamente es un instrumento de autonomía. Y la cultura joven siempre ha sido una cultura de autonomía. Pero en general, en la sociedad en general, y sobre todo en los sectores más desfavorecidos, los sectores que se sienten vulnerables a la globalización, los sectores que se sienten vulnerables a las decisiones financieras que marcan sus vidas y en las cuales no tienen ninguna influencia, para ellos la tecnología es una amenaza mayor. El fantasma de la robotización general, que elimina todos los puestos de trabajo. Bueno, los historiadores de la tecnología saben que los robots o las máquinas en general, históricamente, eliminan unos puestos de trabajo, pero para producirlos y reorganizar los servicios se crean otros puestos de trabajo. Los impactos son puntuales, pero estos impactos en ciertos sectores de la sociedad generan un rechazo a la tecnología y a la velocidad de este cambio que se expresa, por ejemplo, en el rechazo de la ciencia y de las vacunas. Es lo que estoy intentando señalar. Por tanto, hay un contexto de desconfianza, de ruptura de la confianza en las instituciones y en la clase política. Y en ese contexto de desconfianza se generan emociones negativas contra muchos elementos considerados, recuerdan ustedes, los bienpensantes. Siempre la crítica es a los bienpensantes, a las élites cosmopolitas que no saben el mundo real. Y sobre esto se montan dos tipos de acción. Uno,
demagogos que siempre han existido, que lo único que su única cualidad es ser capaces de encantar a la población agitando las emociones más primitivas, el miedo a la inseguridad y a la violencia, el racismo, el sexismo, la homofobia, el nacionalismo extremo. Son emociones, todo esto son emociones, no son ideologías, son emociones. Entonces la fórmula es muy fácil, se agitan, se distribuyen y manipulan de forma inteligente en las redes sociales, y el nuevo normal de intervenir en tiempo real difunde, ganando las batallas culturales en las redes sociales, construyendo una nueva conciencia colectiva que favorece la emergencia de poderes democráticamente constituidos, pero en contra de los valores que fundan la democracia. Pero esto no nos debe hacer olvidar que sí, hay demagogos, pero ¿quién permite y desarrolla estos demagogos? ¿Cuáles son los poderes fácticos de todo tipo, fundamentalmente económicos y financieros, a nivel global y a nivel nacional? Aquí es donde entramos en otro mundo. La Folha de São Paulo publicó una serie de reportajes mostrando la importancia de varios grupos económicos de Brasil en construyendo grupos y desarrollando tecnologías para las redes sociales. No son cosas que nos inventamos. Steve Bannon ha intentado subvertir la política democrática europea a través de la construcción de redes sociales de manipulación que también funcionaron en el caso de la campaña de Trump y que fueron decisivas en la elección de Trump. No fue Rusia. Rusia hace lo que puede para desestabilizar las democracias occidentales, eso es obvio, pero no puede tanto como las propias personas de un país con conocimiento de los grupos, con conocimiento de las estrategias. Y hay nombres. Sabemos que los hermanos Koch de Estados Unidos financiaron en Brasil el movimiento Brasil Libre, que 3 años antes de la elección de Bolsonaro, y sin saber quién iba a ser el demagogo que los iba a representar, y construyeron toda la estrategia muy sofisticada de intervención en las redes sociales, que según mis amigos hackers brasileños que trabajaban para el PT, dijeron, nos han ganado, es que cuando nosotros nos enteramos ya habían construido todo, ya estaban organizados y nos costó demasiado tiempo darnos cuenta y rehacernos. En parte porque las fuerzas progresistas, partidos de izquierda, nunca han tomado en serio el tema de las redes sociales. Ahora sí, ahora que están derrotados en casi todas partes. Ahora sí, miren por dónde. Y ahora todo el mundo me pregunta si conozco algún hacker que les pueda ayudar. Y sí, pero mi problema ahora es convencer a los hackers que trabajen para esta gente. En resumen, estamos en un mundo de comunicación nuevo, de comunicación interactiva, en tiempo real, multidimensional, de construcción y deconstrucción de temas, grupos, redes, y en el que además se amplifica, sobre todo por parte de los que manipulan y los que tienen poder, con bots. Millones, literalmente millones, que han tomado las redes sociales gracias a programas muy potentes, pero de nuevo, lo que es potente es que estos bots no se inventan los temas, no se inventan los mensajes. Desarrollan mensajes basados en análisis muy sofisticados de emociones que saben qué activar en cada momento. Y como hay emociones que siempre han sido, para entendernos, de derecha o conservadores, siempre, entonces tampoco hay que analizar tanto, lo que hay que analizar es cómo esos mensajes se construyen en las redes para que las personas que están buscando formas de seguridad, formas de recibir
confirmación de esas emociones que tienen, de cómo superar el miedo. ¿Hay que armarse o no hay que armarse? Es el mismo debate en Estados Unidos, lo mismo que en Brasil. Entonces, en ese nuevo mundo de comunicación y de redes, quienes quieran establecer formas de contrapoder que evite lo que está ocurriendo, que es una crisis total de las fuerzas que en las instituciones políticas defienden valores humanos universales, no solo intereses económicos a corto plazo. Esto requiere una comprensión mucho más profunda de lo que es la nueva relación entre comunicación, poder y sociedad. Por eso el trabajo que ustedes están haciendo es fundamental y en eso estoy con ustedes. Muchas gracias.